Buenas tardes, el Señor les bendiga. De nuevo es un gusto el poder darles la bienvenida a nuestra clase de Cristo es el Camino, donde pues seguimos estudiando el mensaje del Señor y también específicamente el mensaje del Evangelio de salvación que va dirigido a todos los hombres, a todas las mujeres, a los niños, a los jóvenes, señoritas. Es el mensaje de Dios para cada uno de nosotros. Entonces sea bienvenido. Nos da gusto que nos pueda acompañar de nuevo, ya sea que usted acostumbre seguir esta clase o ya sea que esta es la primera o la segunda ocasión en la que puede compartir con nosotros. Nos da gusto y pedimos al Señor que estos minutos sean de bendición y que usted no apague el video, que no vaya a ver otro asunto, sino que se quede con nosotros estos breves minutos para meditar en la palabra de nuestro Dios. Entonces la lección de esta tarde se llama Dos preguntas para recordar. Hay dos preguntas vitales que tenemos que recordar. Nuestro pasaje bíblico está en Jueces, seguimos en Jueces, pero ahora vamos a ir al capítulo número 4 y vamos a leer a partir del versículo 1. Entonces ahora vamos a hacerlo diferente, vamos a leer la palabra de Dios y después de esto vamos a orar y a pedirle a Dios que nos acompañe. ¿Le parece? Entonces vamos a leer. Veamos lo que dice Jueces 4 a partir del 1. Después de la muerte de Ahot, el que vimos la semana pasada, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los vendió en mano de Jabín, rey de Canaán. Él reinó en Azor, y el capitán de su ejército se llamaba Sísara, el cual habitaba en Aroset Goim. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová, porque aquél tenía 900 carros errados y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot, y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio, y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Sedes de Neftalí, y le dijo: ¿No te ha mandado Jehová Dios de Israel diciendo: Ve, junta a tu gente en el monte de Tabor, y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón? Y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sison a Sísara, capitán del ejército de Jabín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos. Barak le preguntó, le respondió: Si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. Ella dijo: Iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer venderá Jehová a Sísara. Y levantándose Débora, fue con Barak a Sedes. Entonces, hermanos, tenemos la pregunta. Bueno, antes de comenzar con esta pregunta, nos gustaría orar. Después vamos a profundizar, a reflexionar un poquito en esta pregunta de por qué olvidamos las cosas. Si le parece, vamos a orar y que el Señor nos ayude en esta tarde. Señor, bendecimos tu nombre, agradecemos por tu bondad, tu misericordia, tu amor, y damos gracias porque no nos has desamparado ni nos has dejado. Gracias, Señor, por tu palabra, gracias por tu mensaje y gracias por tu Hijo Jesucristo, a quien enviaste hace 2000 años para vivir, Señor, esa vida perfecta, Señor, en nuestro lugar, y también para morir esa muerte, ah, pues que todos nosotros merecíamos, y que Él la tomó como un sustituto nuestro. Bendecimos tu nombre y agradecemos porque nos has ofrecido el perdón de pecados y la vida eterna. Permítenos en esta tarde el poder meditar en tu palabra. Bendice a cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, a cada pues invitado también en esta hora. Y Padre, bendice a cada hermano que está ahora en cama, que está padeciendo enfermedad o alguna dificultad. Rogamos, Señor, tu asistencia y que tú sigas, Padre, por favor, obrando en sus vidas. Nos ponemos en tus manos, agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces la pregunta es, ¿por qué olvidamos las cosas? ¿Por qué olvidamos las cosas? Bueno, quisiera que usted pensara por qué usted olvida las cosas, la llave del carro, dónde dejó determinada cosa. Vamos a ver entonces algunas razones, ¿no? Aquí puede ser el estrés que nos haga olvidar las cosas, puede ser que pues ya pasó hace mucho tiempo ese evento o ese dato y usted ya no lo recuerda, circunstancias,
problemas, enfermedades. Hay varias razones por las cuales podemos olvidar las cosas, ¿no es así? Pero bueno, hay algunas preguntas que nos ayudan a recordar ciertos datos olvidados, ciertas cosas, ciertos lugares o algunas respuestas para algún examen. Por ejemplo, dónde me encontraba cuando memoricé ese dato, ahora que lo olvidé. Ah, ¿Cómo era el sitio? ¿Qué veía? ¿Qué estaba escuchando en ese momento exacto? ¿A qué olía mientras sucedía eso? ¿Había alguien conmigo? Y si había alguien conmigo, pues ¿quién estaba ahí? ¿Qué ropa llevaba puesta? Llevaba puesta esta camisa. ¿Cuál era mi estado de ánimo? Me acuerdo que estaba muy triste o que estaba muy feliz. Ah, eh, 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 ¿Para qué? ¿Por qué estaba haciendo lo que estaba haciendo mientras, mientras aprendía eso? ¿Para qué hice esto? Hay algunas preguntas que nos van a ayudar a recordar. Sí, ya me acordé, olía como a pizza, ya me acordé, yo traía una vestimenta azul y yo vi el celular, eran las 3 de la tarde. Entonces estas preguntas nos ayudan de alguna manera a recordar. Puede ser que usted diga, con tanta pregunta que se hizo para supuestamente recordar, pues me hizo ver que olvidé todo, olvidé cómo era el sitio, olvidé qué traía puesto. Entonces mi memoria está muy mal. Puede ser que sea más frustrante hacer estas preguntas, pero hay algunos que recomiendan estas preguntas para intentar recordar algunos eventos, algunos datos. Y bueno, entonces tenemos que ver esto para empezar nuestra clase. Hay preguntas que nos ayudan a recordar ciertas cosas. Y hoy en Jueces vamos a ver que Débora hizo dos preguntas muy puntuales para que este hombre, este libertador llamado Barak, recordara algo que por las circunstancias adversas él había olvidado. Ya empezamos a leer la historia, ¿recuerda? El versículo 1 ya lo vimos, ¿no? El versículo 1, hermanos, se repite el ciclo de los jueces. El pueblo volvió a pecar, Dios entonces les juzga, hermanos, los vende en manos del rey de Canaán ahora. El pueblo se arrepiente, hermanos, después de 20 años de cruel pues servidumbre, y luego Dios entonces levanta a un libertador para darles reposo. Como juicio de Dios los vende en manos de Javín, ¿no? Rey de Canaán, ya lo vimos. En el versículo 3 el pueblo se arrepiente después de 20 años de esclavitud y viene la liberación de Dios por parte viene una mujer llamada Débora y un hombre llamado Barak. El versículo 4 dice que gobernaba Débora, una mujer que era profetisa, que enseñaba la palabra de Dios, y que esta mujer se encargaba de impartir justicia. Era una mujer muy sabia. Y ella manda llamar a Barak para hacerle dos preguntas importantes. Entonces, ¿cuál es la primera pregunta importante? La primera pregunta para recordar es una pregunta para recordar obediencia. Le dijo en el versículo 6 Débora a Barak, ¿no te ha mandado Dios? ¿No te ha mandado Dios, Barak? Quiero recordarte esto. Tú tienes que obedecer. ¿No te ha mandado Dios? Débora habla con Barak, un guerrero, un valiente, un militar, no como Ahod, que vimos la semana pasada, a un juez que Dios hace tiempo había llamado, pero que por razones que no sabemos ni que desconocemos, él no había obedecido. Por eso Débora le dice, oye, Barak, ¿que no Dios ya te había dicho, ya te había mandado? Dios levantó a Barak como un libertador para Israel, pero él no había querido obedecer. ¿Por qué? El versículo 3 nos da la clave, porque la situación parecía imposible. El versículo 3 nos dice la clave. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová porque aquel tenía 900 carros errados y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel. Los carros errados, habíamos dicho desde el capítulo 1 que era la bomba atómica de aquel tiempo, era el arma más novedosa y el arma más terrible que un ejército podría tener en este tiempo. Entonces Barak ve 900 carros errados y es claro que aunque usted tome la espada y tenga un ejército bien armado, va a terminar perdiendo por estos carros errados. Y entonces le dice Débora a Barak, ¿no te ha mandado Dios en el versículo 6?
¿No te ha mandado Dios, Jehová de Israel, diciendo, ve, junta a tu gente en el monte de Tabor y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí, de la tribu de Zabulón? Vea cómo Dios ya le había dicho que tomara 10,000 hombres solamente de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón. Y dice que él iba a traer, que Dios mismo iba a traer al arroyo de Sisón a Sísara, que era el general, ¿no? del rey de Canaán, el capitán del ejército de Javín, con sus carros y su ejército, y Dios lo iba a entregar en sus manos. Dios lo iba a entregar en sus manos. Es la misma pregunta que Dios nos hace esta mañana. Es la misma pregunta que Dios nos hace esta mañana. ¿Cuál? Bueno, esta tarde, ¿verdad? O esta noche, dependiendo de la hora en la que usted pueda ver este video también. Pero es la misma pregunta. ¿No nos ha mandado Dios? Que hagamos que, hermanos, ¿no nos ha mandado Dios amarle con todo nuestro corazón, nuestra alma, nuestras fuerzas? ¿Lo estamos haciendo? ¿No nos ha mandado Dios a dejar nuestros ídolos? ¿Lo estamos haciendo, hermanos? ¿No nos ha mandado Dios a servirle de alguna manera, hermanos? Si somos cristianos, Dios nos ha dado dones espirituales. ¿No nos ha mandado Dios a hacerlo? ¿No nos ha mandado Dios a que nos arrepintamos de ciertos pecados y no lo hemos hecho? ¿No nos ha mandado Dios que hablemos de su palabra y de su evangelio a otros y no lo hemos hecho? Nos da miedo, ¿verdad? Que nos ignoren, que nos tengan como aleluyas. Nos da miedo, ¿verdad? Que, pues que no nos hagan caso. ¿No nos ha mandado Dios a obedecerle? Es la pregunta. Es lo que le dice Débora a Barak. No te ha mandado Dios. Y es la misma pregunta que nosotros tenemos que recordar para obedecer. ¿No nos ha mandado Dios? Dios pide obediencia de nosotros. No podemos tardar entonces. No podemos demorarnos un día más en obedecerla por completo. Porque como se vio en el primer capítulo, la obediencia media se convierte en desobediencia. Débora hace una pregunta para recordar que debemos obedecer a Dios, no importa la circunstancia, no importa lo difícil que parezca. Barak tenía que enfrentar a un ejército, el ejército de Canaán, y 900 carros errados, de nuevo las bombas atómicas de aquel entonces. Sin embargo, Dios le dijo, yo te los voy a entregar. O sea, quien va a pelear al final de cuentas soy yo, dice Dios. Y ve al versículo 8, dice, Barak le respondió, si tú fueres conmigo yo iré, pero si no fueres conmigo no iré. ¿Por qué creemos que Barak responde de esa manera? Bueno, Débora, tú me estás recordando, sí, Dios ya me había dicho esto, pero bueno, si tú vas conmigo, voy, si no, no. ¿Por qué le dice esto? ¿Usted por qué piensa? Bueno, a la luz de lo que ya leímos ahí en el pasaje, Débora es una mujer sabia, Débora es una mujer inteligente, es una mujer que conoce a Dios. Una mujer como Débora a su lado al enfrentar a este ejército era pues quien no quisiera tener a una mujer sabia de su lado para tener esta tarea, enfrentar esta tarea tan difícil. Y vea de nuevo el versículo 9. Ella dijo, bueno, yo iré contigo, pero no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer vendrá Jehová Sísara. Y levantándose Débora fue con Barak a Sedes, y juntó Barak a Zabulón y a Neftalí en Sedes, y subió con 10,000 hombres a su mando, y Débora subió con él. Hay que obedecer sin importar lo difícil que parezca, que salgamos victoriosos de tal pelea espiritual. Vamos a ver el versículo 12 y 13. Vea lo que dice ahí. Bueno, ya leímos, y juntó Barak a Zabulón y a Neftalí en Sedes, y subió con 10,000 hombres a su mando, y Débora subió con él. Vea cómo está obedeciendo a Dios. Dios le dijo, agarra de Zabulón y de Neftalí y sube a Sedes. Solamente 10,000. Cuando pudo haber tomado a lo mejor 30,000, solo 10,000. Y Eber ceneo de los hijos de Obab, suegro de Moisés, se había apartado de los ceneos y había plantado sus tiendas en el valle de Sanaim, que está junto a Sedes, dice la palabra de Dios. Vinieron pues a Sísara las nuevas de que Barak, hijo de Abinoam, había subido al monte de Tabor. Entonces, Sísara junto con todo su ejército sale a pelear contra Barak y sus 10,000 hombres, que eran nada en comparación de sus armas. De nuevo los carros errados, ¿no? De nuevo los carros errados. Y Débora hace la segunda pregunta. La primera fue para recordar obediencia. ¿No te ha mandado Dios? Y la segunda pregunta fue para recordar confianza. Una pregunta para recordar confianza, hermanos. Bueno, la primera clase de pregunta hizo fue una pregunta de obediencia. Ya lo dijimos, ¿no? Débora le recuerda a Barak que debe obedecer a Dios. No importa lo difícil que parezca, Barak debía enfrentar un ejército de 900 carros errados. Pero no importa, Dios le había dicho a Barak que debía ir. Y ahora tenemos entonces la pregunta para recordar confianza.
y vamos a leer del versículo 13 al 20. Dice, y reunió Sísara todos sus carros, 900 carros cerrados, con todo el pueblo que con él estaba, desde Aroset Goim hasta el arroyo de Sisón. Entonces Débora dijo a Barak, levántate, porque este es el día en que Jehová ha entregado a Sísara en tus manos. ¿No ha salido Jehová delante de ti? Vea, esta es la segunda pregunta. Y Barak descendió del monte de Tabor, y 10,000 hombres en pos de él, siguiéndole. Y Jehová quebrantó a Sísara y a todos sus carros y a todo su ejército a filo de espada delante de Barak, y Sísara descendió del carro y huyó a pie. Una pregunta para confiar. ¿No ha salido Jehová delante de ti? Vea, Dios ya había salido. Le dijo, Barak, acá te espero, porque quien va a pelear soy yo. Entonces acá te espero. Quiero que obedezcas y quiero que confíes. Esta es una pregunta de confianza. ¿No ha salido Jehová delante de ti? Es verdad que era imposible que Barak ganara. Y entonces él no se animaba a salir a pelear. Es verdad que pareciera que solo un hombre con falta de sentido común saldría a pelear. Pero Débora le pregunta, ¿no ha salido Jehová delante de ti? Fijémonos cómo Dios ya había salido a la batalla y Barak seguía acampando. Barak sería ahí en el campamento. Barak debía confiar. Usted y yo debemos confiar. Por más difícil que parezca la situación, Dios ya ha salido delante de nosotros si es que ya nos ha mandado a hacer algo. Si Dios nos ha mandado a hacer algo, debemos confiar en Él. No importa si parece imposible lo que viene este día, esta semana, este mes. No importa si parece como que no vamos a lograr el objetivo. No importa si parece que vamos a desmayarnos en el camino. ¿No ha salido Dios delante de nosotros? Es la pregunta esta tarde. Y Barak, dice la palabra de Dios, que entonces descendió del monte Tabor, donde estaban, con 10,000 hombres que le seguían. Así como Dios le había dicho, hermanos, obediente. Y Barak confió en Dios. La pregunta es, ¿qué hará usted? ¿Qué haré yo? ¿Qué haremos nosotros? ¿Confiaremos en Dios? ¿O nos quedaremos ahí en el campamento, diciendo, no lo vamos a lograr? Debemos salir sabiendo que Dios nos ha demandado obediencia y que Él ya ha salido a pelear por nosotros en un sentido. ¿Qué hizo Dios? La pregunta, ¿qué hizo Dios? Vamos a terminar leyendo los versículos del 15 en adelante. Vea, y reunió Sísara todos sus carros, 900 carros cerrados, con todo el pueblo que con él estaba, desde Aroset Goim hasta el arroyo de Sisón. Entonces Débora dijo a Barak, levántate, porque este es el día en que Jehová ha entregado a Sísara en tus manos. ¿No ha salido Jehová delante de ti? Y Barak descendió del monte de Tabor y 10,000 hombres en pos de él. Y Jehová quebrantó a Sísara, a todos sus carros y a todo su ejército a filo de espada, delante de Barak. Y Sísara descendió del carro y huyó a pie. Mas Barak siguió los carros del ejército hasta Aroset Goim, y todo el ejército de Sísara cayó a filo de espada hasta no quedar ninguno. Y Sísara huyó a pie a la tienda de Jael, mujer de Eber, Seneo, porque había paz entre Jabín, rey de Azor, y la casa de Eber, Seneo. Y saliendo Jael a recibir a Sísara, le dijo, ven, señor mío, ven a mí, no tengas temor. Y él vino a ella a la tienda, y ella le cubrió con una manta. Y él le dijo, te ruego que me des de beber un poco de agua, pues tengo sed. Y ella abrió un odre de leche y le dio de beber y le volvió a cubrir. Y él le dijo, estate a la puerta de la tienda, y si alguien viniere y te preguntare diciendo, ¿hay aquí alguno? Tú responderás que no. Pero Jael, mujer de Eber, tomó una estaca de la tienda, y poniendo un mazo en su mano, se la acercó calladamente y le metió la estaca por las sienes y la enclavó en la tierra, pues él estaba cargado de sueño y cansado, y así murió. Y así murió. ¿Cuál fue la consecuencia de obedecer y de confiar en Dios? Vemos que la consecuencia fue la victoria. El versículo 22 dice así, ¿no? Ya lo pudimos leer. Dice, y siguiendo Barak a Sísara, Jael salió a recibirle y le dijo, ven, y te mostraré al varón que tú buscas. Y él entró donde ella estaba, y aquí Sísara yacía muerto con la estaca que esta mujer le clavó mientras él dormía. Barak vio cómo Dios cumple sus promesas, vio cómo Dios lo libertó de la esclavitud, vio cómo Dios peleó por ellos. Barak vio cómo Dios los libertó, cómo Dios los salvó. ¿Qué hubiera pasado si Barak no hubiese obedecido a Dios? ¿Qué hubiese pasado si Barak no hubiese confiado en Dios? La historia hubiese sido muy diferente. ¿No ha salido Dios delante de nosotros, hermano, hermana en Cristo? No importa las circunstancias que vengan, no importa si creemos que es imposible.
Si Dios nos ha mandado a hacer algo, hay que hacerlo. Dios ya salió delante de nosotros, Él va enfrente. Vamos nosotros a obedecerle y a confiar en Él esta semana, este mes, este año. Dice el versículo 23. Así abatió Dios aquel día a Jabín, rey de Canaán, delante de los hijos de Israel. Y el versículo 24 dice, y la mano de los hijos de Israel fue endureciéndose más y más contra Jabín, rey de Canaán, hasta que los destruyeron. Dios es un Dios que nos da órdenes y nos manda porque Él sabe lo mejor para nosotros. Dios es un Dios que sale y pelea por su pueblo. Dios es un Dios que liberta. Dios es un Dios que lo puede todo. Dios es un Dios que no abandona. Dios es un Dios que salva. Dios es un Dios que liberta. Así abatió Dios, dice el pasaje que leímos. No fue Débora, no fue Jael, no fue Barak, no fue esta mujer llamada Jael, ¿no? Esposa de Eberseneo, que le clavó la estaca en la sien. Dios los usó, pero la victoria, quien dio esta victoria y la salvación y la liberación fue Dios. Pero usó a hombres obedientes y a hombres y mujeres que confiaron en Él. Estas dos preguntas son importantes para nosotros. ¿No nos ha mandado Dios a hacer algo? Una pregunta para recordar obediencia. Y la segunda pregunta, ¿no ha salido Dios delante de nosotros? Dios tenga bien que nosotros seamos un pueblo obediente y que un pueblo que confíe en Él por sobre todas las cosas. A lo largo de Jueces hemos visto algo que es muy cierto, que cuando nos arrepentimos, Dios nos manda liberación. Dios levanta a un libertador y los rescata. Tenemos que recordar eso, que Dios pues ya levantó un libertador hace 2000 años, que sigue salvando hasta este día. Este libertador es Cristo Jesús. Y no hay ningún pecado del cual Él no pueda salvar. No hay ninguna persona que Él rechace. Él es poderoso para salvar. Dios quiera que seamos obedientes a Él y tengamos confianza en Jesús. Él está diciendo el día de hoy a usted que se arrepienta, que deje de ofender a Dios, que usted vuelva de ese camino sin propósito, que usted reconozca que Él es su creador, que reconozca que usted le ha fallado y que usted reconozca sus faltas delante de Él y que tenga confianza en Jesucristo, que en esa cruz murió por usted, que en esa cruz murió por nosotros. Fue Él mismo el que dijo, el que a mí viene no lo echo fuera. Si usted viene a Cristo el día de hoy, Él ha prometido que no lo va a echar fuera. Usted puede decir, es que yo no sé si me va a recibir, es que yo tengo tantos pecados, es que yo he hecho esto. No importa, dice la palabra de Dios, Él mismo dijo, el que viene a mí, yo no lo voy a echar fuera. Entonces, si usted puede reconocer que ha pecado delante de Dios y puede arrepentirse y venir a Él, Él no le va a echar fuera, sino que le va a salvar y le va a libertar de manera verdadera y de manera completa. El pasaje que hemos repetido desde hace algunas semanas ha sido Juan 8:36. Esto lo dijo Jesucristo. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Está diciendo aquí Jesús que usted, si está sin Cristo, si usted en esta tarde se encuentra sin Jesús, usted no tiene verdadera libertad. Si en esta tarde usted se encuentra lejos de Dios, con una relación rota con Dios, sin un Salvador que pueda rescatarle, entonces usted está esclavizado al pecado. Y usted simple y sencillamente se acerca a un futuro donde el infierno le está esperando. ¿Qué es el infierno? Es el lugar más terrible para un ser humano. ¿Por qué? Porque la bondad de Dios ha decidido no darla ahí. Ahí en el infierno Dios ha decidido dar lo que nosotros hemos querido. ¿Qué? Una eternidad pagando nuestras propias consecuencias de nuestro propio pecado, de nuestra propia maldad. Una eternidad sin ver una sonrisa en el rostro de Dios, una eternidad sin Dios, excluidos de su presencia gloriosa y preciosa. De nuevo, Dios es el ser más hermoso del universo. Y usted, si está sin Cristo, se está dirigiendo a una eternidad sin el ser más maravilloso en el universo, que puede satisfacer nuestros corazones, que es la fuente de nuestra felicidad, llamado Dios. Pero es por eso que viene este mensaje del Evangelio, este mensaje de salvación, que si usted se arrepiente el día de hoy, que si usted confía en Jesucristo como Señor y Salvador, tendrá verdadera libertad espiritual. Él puede perdonar sus pecados y Él puede restaurar una relación rota que tiene con Él. ¿Le gustaría hacerlo? Él le dice estas dos cosas. Él manda ahora a todos los hombres que se arrepientan en todo lugar. Él le está mandando a usted que se arrepienta. La necesidad más grande que usted tiene es arrepentirse. Y la segunda es
Confiad verdaderamente en Jesús, dice su palabra. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Crea en este libertador que Dios ya levantó para que usted sea libre, para que sus pecados sean perdonados, para que usted tenga una relación correcta con Dios y para que usted se dirija al lugar más maravilloso de la tierra, perdón, del universo, que es el cielo, donde el Dios glorioso, el Dios todo suficiente habita ahí y le estaría esperando. ¿No le gustaría recibir el perdón de sus pecados? ¿No le gustaría tener una relación correcta con Dios en esta tarde? ¿No le gustaría arrepentirse y dejar ese camino que lleva? ¿No le gustaría ver a Jesús en esa cruz y pensar que a usted le tocaba ese lugar, pero Él tomó como sustituto su lugar para salvarle? Confíe en Jesús, abandone su vida en Jesús, abandone su confianza en Él, ponga su confianza en Él, perdón, abandónese en Él. Dígale: Señor, confío en ti, sé mi Señor, sé mi Salvador. Perdona mis pecados. No mañana, no pasado, hoy. ¿Te gustaría hacerlo? Hágalo, dígale al Señor ahí donde se encuentre. Él está escuchando. Vamos a orar. Dios, bendecimos tu nombre, te agradecemos por tu palabra, por tu misericordia y gracias porque tú nos has dado 2 preguntas para recordar. Tú nos has mandado obedecerte y nosotros tenemos que recordar lo que tú ya nos has ordenado. Y Padre, también permítenos tener confianza en ti, tener confianza, Padre, en que tú ya has salido a pelear por nosotros. Bendice a cada uno de los que están viendo esta clase, que no te conocen, y Padre, que ellos puedan arrepentirse ahí donde ellos están y confiar en tu Hijo Jesucristo, que mandaste hace 2000 años y que murió en una cruz terrible, y que después de 3 días se levantó al tercer día, resucitó y ahora está en el cielo y es poderoso para salvar a todo aquel que se acerca a Él. Padre, nos abandonamos en tus manos y pedimos que tu salvación se extienda también a cada uno de los que no te conocen y a los que ya te conocemos, Padre, por tu gracia y tu misericordia, que podamos, Señor, también ser libres de esos pecados que nos atan en nuestra vida cristiana. En el nombre bendito y precioso del Señor, del Salvador Jesucristo. Amén. Que nuestro buen Dios le bendiga y le guarde y nos vemos primeramente, Dios, el próximo lunes. Muchas gracias. El Señor les bendiga.